partir de ahora empezamos a grabar. Otra vez, muy buenas noches para todos. Hoy, martes 16 de noviembre, vamos a dar una clase bastante linda de ecografía del pie normal. Saben que a mí, por ejemplo, el pie nunca le hice mucho caso, realmente, al comienzo. Me costaba muchísimo, pero encontré una forma de poder amigarme con lo que es el pie y poder realmente entenderlo desde el vamos y no verlo como una cosa difícil, no verlo como una cosa complicada, sino ayudado de que ya tenemos conocimientos del tobillo, vamos a ver estructuras que vienen del tobillo y van a penetrar en lo que es el pie propiamente dicho. ¿Se ve la imagen? ¿Alguien me confirma? Sí, se ve, profe. Ok. Bueno, vamos a recordar un poco los huesos que componen la articulación del tobillo y su continuación con el pie. En la clase anterior estábamos hablando de lo que es el tobillo con su participación la tibia, el peroné y el astrágalo. Entonces acá tenemos lo que es la tibia, el peroné y el astrágalo. Pero a partir de ahí ya vienen otros huesos. Que vemos un hueso que se llama astrágalo, otro el calcáneo. Ahí tenemos dos ya. Después vemos una agrupación de huesos que son los huesos cuneiformes y el escafoide. Entonces tenemos tres cuneiformes y un escafoide, o sea, y un cuboide. O sea, viendo al pie propiamente dicho y centralizándonos en los que son los huesos, tenemos que conocer los huesos del pie. Entonces tenemos el calcáneo y el astrágalo por la parte más posterior. Luego en el medio tenemos cinco huesitos. El escafoide, por un lado, los tres cuneiformes y el cuboides. Y luego ya tenemos otros huesos, 5 huesos que van a ser los metatarsianos, muy parecidos a los metacarpianos, esos huesos largos. Y luego vamos a tener las falanges, que también, parecido a las manos, el primer dedo tiene solamente 2 falanges y los otros 4 tienen 3 falanges. Entonces no es tan complicado, pero tenemos que atender bien estos reparos porque al final, como todo el recorrido que hicimos del miembro superior, miembro inferior, siempre nos vamos a valer de los reparos óseos. Bueno, entonces, anatómicamente el pie se divide en un retropié, un medio pie y un antepié. Eso hablando y teniendo en cuenta los huesos que dominan cada región. Y en ese sentido tenemos el retropié, corresponde a la parte posterior del pie conformado por el astrágalo y el calcáneo. Entonces ya tenemos dos huesos que son los que van a participar en el retropié. Acá tenemos el astrágalo que va en directa comunicación con la tibia y el peroné. Eso sería el tobillo. Y luego ya el astrágalo con el calcáneo. Entonces tenemos ya la relación astrágalo-calcáneo. Hablamos del retropié. Automático eso es. Astrágalo, cuando veo algo que explorar el astrágalo, entonces a la hora del informe ponemos se explora la cara anterior, la cara dorsal del retropié, que sería la relación del astrágalo, o la cara dorsal en la cara plantar y con relación al calcáneo. Luego tenemos un medio pie que está conformado por los huesos del tarso, los tres cuneiformes, el navicular, que también se lo llama escafoide. Son indistintamente, según algunos anatomistas lo llaman escafoide, otros lo llaman navicular. Entonces tenemos que saber que es lo mismo, es el mismo hueso, el navicular que el escafoide.
Y ahí tenemos lo que es el medio pie. Medio pie significa hablar del escafoide, de los tres cuneiformes y del cuboide. Entonces, a la hora de la descripción, tenemos que tener en cuenta eso. Y posteriormente viene el antepié, conformado por los metatarsianos y las falanges. Y a partir de ahí, después de pasar los cuneiformes y el cuboide, ya viene lo que es el antepié. El antepié ya es con respecto a los metatarsianos y a las falanges. Bueno, entonces, otra vez, vamos a tratar de ubicarnos en el pie para poder hacer buenos diagnósticos. Vamos a usar muchos reparos óseos. Y a la hora que nosotros manejemos esto, nos va a parecer muy fácil realmente hacer una ecografía del pie. Tenemos puntos guías. Entonces, el tubérculo del primer metatarsiano, situado en la parte media del borde interno. Entonces, vamos a mirarle ya acá. Esto sería el número 6, el tubérculo del primer metatarsiano. Entonces, esto es una imagen del libro de Testú, justamente que ejemplifica bien estos reparos óseos que estamos estudiando. Tubérculo del quinto metatarsiano, situado en la parte media del borde externo. Y vemos nuevamente el tubérculo del quinto metatarsiano. Y aquí tenemos que ya hacer una unión de algunas estructuras del tobillo con lo que es el pie. En el tubérculo del primer metatarsiano, o sea, en el primer metatarsiano, se inserta el tendón peroneo largo, sería en la cabeza metatarsiana. Entonces ya es una relación. Y posteriormente en el quinto metatarsiano se inserta el peroneo corto. Entonces ya estructuras del tobillo ya la relacionamos con la región del pie. Y luego tenemos una interlínea del Lisfranc. Es una línea ligeramente convexa hacia adelante que une los dos tubérculos, el primero y el quinto. Entonces, como unen el quinto con el primero, quiere decir que la interlínea del Lisfranc es la separación del medio pie con el antepié. Entonces, y eso es una guía quirúrgica para amputaciones. Entonces nosotros podemos decir en un informe, a nivel de la línea del Lisfranc, las articulaciones del cuboide metatarsiana, de la primera y segunda, se encuentran con sinoitis y ligamentos distendidos. Entonces, podemos, a nivel de la línea del Lisfranc o la interlínea del Lisfranc, encontramos tal tumoración o un engrosamiento tendinoso o una ruptura tendinosa. Es una muy buena guía para poder hacer informes bien dirigidos. Luego tenemos otras estructuras como el tubérculo del escafoide o el navicular. Es una eminencia voluminosa y roma que se reconoce en el borde interno del pie, cerca de 2 centímetros del tubérculo del primer metatarsiano. Entonces sería más o menos esta es la relación. Esta es la relación a nivel del navicular o el escafoides. Es una saliencia que también nos va a ayudar para poder identificar las inserciones del ligamento deltoideo, que a ese nivel también se produce un fascículo del ligamento deltoideo que es el tibio escafoide o el tibio navicular. Entonces también es un reparo óseo que tenemos que tener en cuenta. Luego tenemos la cabeza del astrágalo. Se percibe en el medio de la línea que une el tubérculo del escafoide al maleolo interno. Y vamos a ver aquí la tuberosidad del astrágalo, que es un punto también que vamos a usar para empezar la exploración del pie, bajando justamente de lo que era nuestra, no sé si se acuerdan, cuando empezamos tobillo,
nosotros nos valemos de nuestro reparo óseo, que es la tibia por un lado y el astrágalo por otro. Y se nos forma la fosa, el receso anterior del tobillo. Entonces, ubicándonos sobre el astrágalo, esa es la tuberosidad del astrágalo justamente. Y ahí nos vamos ya entrando el pie y buscando la articulación que es astrágalo navicular. Entonces, ahí se forma una articulación muy pequeñita que está ya entrando en el pie, el astrágalo navicular, y que es una zona donde normalmente hay lesiones en jugadores de fútbol. La astrágalo navicular y después la navicular cuneiforme. Que el paciente le duele el empeine, le duele la cara dorsal del pie, le hacen radiografía, no encuentra nada, todo perfecto, pero al paciente le duele. Y nosotros haciendo una ecografía minuciosa del pie, vamos a encontrar que estas articulaciones están con una sinovitis, están con ligamentos distendidos. Y eso realmente es el motivo de su dolor, de su dolencia. No es porque tuvo una fractura, y por eso el pie en la cara dorsal, todas esas articulaciones tenemos que explorar bien puntualmente. La apófisis del calcáneo también, situada en el borde externo del pie, a un dedo por detrás y por encima del tubérculo del quinto metatarsiano. Y ahí vemos justamente lo que es el tubérculo la apófisis del calcáneo, perdón. También nos sirve de referencia para situarnos ya entre la unión del medio pie con el retropié. Entonces esa es una punta del calcáneo que nos ayuda a identificar esa relación. Y luego hay una interlínea de Chopard, parecido a la interlínea de Lisfram. Es una línea transversa que pasa sobre el dorso del pie, que reúne la extremidad de la apófisis mayor del calcáneo y el tubérculo del escafoide, y da la cabeza del astrágalo. Dicho de otra forma, es la división entre el retropié y el medio pie. O sea, tenemos dos líneas interlíneas en el pie que nos va a dividir una zona de otra. La de Chopard, retropié con medio pie. La interlínea de Lisfram, de medio pie a antepié. Y son puntos de referencia quirúrgicos para amputaciones o para inclusive colocación de prótesis o una serie o inclusive ver la parte vascular, si hasta dónde está comprometida, y son puntos muy claves. Entonces, siempre es bueno conocer eso e informar a la hora correcta dónde está la lesión y si tiene o no relación con esas interlíneas. Bueno, ahora que ya sabemos los huesos del retropié, del medio pie, del antepié, ya sabemos las referencias óseas del quinto metatarsiano, del primer metatarsiano, del escafoide, del astrágalo, del calcáneo. Ahora también tenemos que acordarnos que hay otras estructuras que no son huesos. Tenemos tendones, tenemos ligamentos, tenemos músculos, y entonces tenemos una cara dorsal propiamente dicha, donde vamos a encontrar prácticamente la continuidad de algunas estructuras del tobillo de cara anterior, como el tendón, porción larga del tendón del tibial anterior, perdón, que va a terminar en el primer cuneiforme y en el primer metatarsiano. Tenemos el extensor propio del primer dedo, que va a terminar en la falange distal del primer dedo. Y luego tenemos el tendón del extensor común de los dedos, que una vez que pasa el límite del tobillo, se empieza a dividir y va en cada uno de los dedos. Entonces, ahí tenemos estructuras tendinosas, pero
Pero tienen una salvedad de que una vez que penetran en el pie, estos tendones dejan de tener vainas tendinosas, cosa que tenían a nivel del tobillo. Entonces, ya tenemos esas estructuras que se suman también a unas musculares que corresponden a los flexores cortos, a los extensores cortos del pie, porque están los extensores largos y los extensores cortos. Y posteriormente tenemos una cara plantar, donde aparte tenemos lo que es como una estructura que domina, es la fascia plantar, pero también tenemos unos colchones musculares bastante bien diferenciados con la ecografía, que son los flexores cortos del pie y unos músculos más laterales, que son el músculo abductor del dedo gordo, también abductor del quinto dedo. Y un poco más profundo tenemos el músculo cuadrado plantar. Tenemos que conocer esos músculos porque hay lesiones musculares también a este nivel, hay roturas musculares a ese nivel. Y nos vamos a decir, en el plano profundo del pie encuentro, no. En el plano profundo del pie, y entre paréntesis músculo cuadrado plantar, se localiza una imagen alargada de 6 milímetros, anecoica homogénea, que corresponde a la rotura fibrilar. Entonces tenemos que hablar con propiedad. La misma cosa por debajo de la fascia plantar en el plano muscular, veo no. Identifico el músculo flexor largo flexor corto del pulgar del pie, flexor corto del pie a nivel del tercer dedo. Se puede inclusive identificar a qué dedo se va. Entonces tenemos que hablar con propiedad a la hora de informar en las lesiones musculares a nivel del pie. Bueno, vamos a hablar de la cara dorsal. Ya hablamos ya entonces hacia grandes rasgos, dos caras, dorsal, plantar. Tres regiones, retropié, medio pie, antepié. Entonces ya tenemos esas diferenciaciones. Vamos a hablar un poquito más de la cara dorsal. ¿Qué encontramos? Piel, una piel muy fina, el tejido celular subcutáneo también es muy finito. Músculos, nervios, articulaciones. Es importante tener en cuenta el espesor de la piel y el tejido celular subcutáneo aquí en el pie, porque normalmente es muy fina y a veces vamos a encontrar hinchazones del pie, edemas de un pie, y el tejido celular subcutáneo es un indicador rápido de que algo está mal en ese pie, porque se produce un engrosamiento muy evidente cuando hay una celulitis, una retención de líquido, infiltrados por todos lados, puede ser de origen venoso, puede ser de origen linfático. Entonces hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta. Por eso de entrada tenemos que saber que sus capas son muy finitas y muy delgadas. Y bueno, vamos a empezar a explorar un pie. ¿Hasta aquí alguna pregunta de la anatomía y de las guías? Bueno, No se entienden. perfecto. Entonces, vamos a empezar a explorar. Nuestro paciente va a estar acostado, preferentemente, y le vamos a ubicar haciendo una flexión de la rodilla, que el paciente esté pisando la camilla. Esa es la mejor exploración anatómica del pie a nivel ecográfico. Vamos a usar traductores de 12, 14 sería lo ideal. Porque vamos a trabajar con estructuras muy superficiales y eso sería una buena frecuencia. 10 no es tan recomendable porque ya vamos a encontrar cosas un poco muy borrosas de repente
y no nos conviene para a la hora de dar un buen informe. Entonces vamos a tratar de hacer con 12 o 14 y vamos a ir discriminando mejor las estructuras. Colocamos al paciente entonces con el pie apoyado sobre la camilla y nos posicionamos en nuestro reparo óseo de la tibia por un lado y el astrágalo por otro. Y vamos a hacer como si fuera que empezamos la exploración de la cara anterior del tobillo. Pero ¿qué pasa? A partir de ahí, una vez que nos vamos a correr a buscar a nuestro primer tendón, al tendón tibial anterior, en barrido. Nos colocamos aquí sobre esa articulación del tobillo anterior y nos vamos hacia medial. Y ahí ya vamos a encontrar el primer tendón y nos vamos siguiéndole a ese tendón hasta su inserción. Ese es el tendón tibial anterior. Volvemos a posicionarnos a ese nivel y hacemos la misma cosa con el tendón extensor propio del primer dedo. Volvemos otra vez y nos colocamos en esa articulación y hacemos la misma cosa con el extensor común de los dedos. Y vamos en cada dedo justamente siguiéndole a ese tendón. ¿Por qué? Porque es algo que ya estamos arrastrando de la exploración anterior. Y es muy útil, es como seguir, porque ahora las clases son tobillo, pie, pero a la hora de una exploración, y nosotros estamos explorando el tobillo anterior, en realidad tenemos que seguirle a ese tendón tibial anterior, así como es la exploración de cualquier tendón, hasta su inserción. Entonces acá hay una conjunción de exploración, tobillo y cara dorsal del pie. Y ya que vemos perfectamente nuestros tendones y son muy superficiales, ya le exploramos a cada uno de ellos. Y entonces hacemos una exploración de tobillo, cara anterior y pie, cara dorsal, teniendo en cuenta los tendones. Una vez que eso se hace en corte longitudinal y transversal. Una vez que yo terminé de hacer esa exploración tendinosa, vuelvo a posicionarme en lo que es la articulación tibio-astragalina. Y ahí me voy siguiendo esa línea tibio-astragalina, voy entrando en el pie y voy a encontrar la articulación astrágalo-navicular o astrágalo-escafoides. Y esta es una articulación que se lesiona mucho en los futbolistas, gente que chuta mucho. Hay unos microtraumas y crean una sinovitis a nivel de estas articulaciones. Y una distensión ligamentaria. Se ve perfectamente aquí como se muestra en la imagen el astrágalo navicular y el ligamento. Y como todo ligamento tiene que pasar al ras y la cápsula no tiene que estar a nivel de la línea interósea. Entonces, esos son los puntos que tenemos que tener en cuenta cuando empezamos a penetrar en lo que es el pie. Entonces, nuestra guía, articulación tibio-astragalina. En esa misma línea bajamos, encontramos la astrágalo navicular. Y luego vamos a encontrar otra articulación que es, siguiendo esa línea, la navicular uniforme. Y siempre se ven las mismas cosas. ¿Cómo está la cápsula? ¿Cómo está el ligamento? Y si las irregularidades, hay irregularidades óseas. Porque eso es muy frecuente también en el pie. Hay irregularidades óseas en personas mayores. Y me duele el pie, doctor. Se le hace esto, se le hace aquello. Pero nadie le informa que su articulación navículo cuneiforme está con una sinovitis o una distensión ligamentaria. Y una osteopatía a ese nivel, una artrosis. Entonces, se informa. Vemos articulaciones, bordes óseos, interlínea, tiene que estar la cápsula bien puesta con vértice, con el vértice inferior, la base superior y el ligamento que lo cruza tiene que estar al ras.
Desde el momento que vemos algo diferente, ya vamos a estar probablemente frente a una sinovitis, probablemente frente a una distensión ligamentaria o una rotura ligamentaria. Y luego sigue también una articulación cuneiforme metatarsiana. Y siguiendo esa línea de las articulaciones, empezando de la tibio-astragalina, después de la astragalina navicular, de la navicular cuneiforme y de la cuneiforme metatarsiana, vamos a caer en el segundo dedo. En el segundo dedo, o sea, el segundo hueso del metatarso. Vamos a caer en esa línea. Entonces, sin muchas vueltas, ya estudiamos toda la línea hasta el segundo dedo y posteriormente nos podemos ir un poquito más y vamos a llegar a la articulación metatarso-falángica del segundo dedo. Y podemos llegar hasta lo que es la articulación interfalángica proximal y distal del segundo dedo. O sea que toda esa línea estudiamos el segundo dedo. Y posteriormente nos volvemos a posicionar a nivel de la articulación navículo uniforme, pero nos vamos más hacia medial y nos vamos a estudiar lo que es el primer dedo, porque vamos a ver esa articulación más la articulación uniforme metatarsiana, pero ya con respecto al primer dedo. Ahí le recorremos al primer dedo. Y ahí ya prácticamente hicimos el primero y el segundo dedo y toda la línea articular del pie del dorso. Nos volvemos a posicionar a nivel de la navículo uniforme del segundo dedo. Y ahí nos vamos hacia la parte lateral. Y vamos a encontrar la articulación cuneiforme metatarsiana, pero con respecto al tercer dedo. Y ahí hacemos la expresión del tercer dedo en todas sus articulaciones. Misma forma. Posteriormente nos ubicamos nuevamente del cuneiforme metatarsiana y ahí vamos a saltar, ahora en la práctica se va a notar que saltamos a un hueso grandote que tiene relación con dos metatarsos, que sería el cuboides. Entonces le voy a mostrar otra vez acá el cuboides. Acá está el cuboides. Acá está el cuboides y ya vemos que está en relación al cuarto y al quinto dedo. Entonces, teniendo en cuenta un repaso rápido, articulación tibio-astragalina, nuestra primera guía. Segunda guía o segunda articulación que vemos, la articulación astrágalo navicular o astrágalo escafoide, que es la misma cosa. Nos vamos un poco más, vemos la navicular cuneiforme. Nos vamos un poco más y vemos la cuneiforme metatarsiana, pero del segundo dedo. Entonces ya exploramos toda esta línea. Y nos vamos ya para terminar nuestro segundo dedo. Nos quedamos en la metatarsofalángica y después tenemos dos articulaciones más que la interfalángica próxima y la distal. Nos posicionamos nuevamente a nivel de la articulación navículo cuneiforme, pero nos vamos hacia medial. Y nos vamos en relación a lo que es la escafo cuneiforme, pero con respecto al primer dedo, y luego la cuneiforme metatarsiana con respecto al primer dedo. Y nos vamos hasta el primer dedo. Volvemos a posicionarnos acá. Eso es lo que es el punto. Es fundamental volver a posicionarnos en lo que es la articulación astrágalo navicular uniforme. Esa es nuestra guía. Eso nos va a llevar hacia medial, volvemos, nos va a empezar a llevar hacia lateral. Entonces, esa es la forma práctica de ubicarnos en el pie. Y no nos vamos a perder, pero ninguna estructura se nos va a perder. Porque nosotros ya aprendimos los huesos, ya aprendimos las interlíneas, ya aprendimos las regiones, entonces ya está todo bien separado otra vez en el pie. No es que vamos a poner el traductor en cualquier lado, vamos a poner el traductor en el punto donde tenemos que ir diferenciando las estructuras. Y es una forma muy didáctica y muy práctica de
de volver siempre a la articulación astrágalo-navicular, navículo uniforme. Ese es el secreto de la exploración del pie. Volver siempre a esa articulación y ir por cada dedo y discriminar todas las estructuras. Bueno, entonces ya recorrimos todas las estructuras y todo se hace en corte longitudinal y transversal. De eso no nos vamos a salvar en el pie. Dorso del pie es así. Bueno, entonces exploramos en el dorso del pie tendones, nos valemos de la exploración anterior del tobillo. Estudiamos articulaciones, nos valemos de esa línea articular que viene del tobillo y recorremos el segundo dedo primero, luego el primer dedo y luego el resto de los dedos, el 3, el 4 y el 5. Y vemos cada una de las articulaciones con su cápsula y sus ligamentos, que son las lesiones que menos se diagnostican, son las lesiones de las articulaciones del tarso. Bueno, después tenemos una cara plantar. En la cara plantar, nuestro paciente tiene que estar boca abajo en la camilla y preferentemente el pie tiene que estar al borde de la camilla. También se puede hacer en esta forma si solamente vamos a ver fascia plantar, pero a veces es difícil en esta posición poder diferenciar al aparato flexor del pie. Entonces, le pedimos al paciente que haga colgar los pies al borde de la camilla. ¿Y qué vamos a explorar en la cara plantar? Hay una almohadilla grasa. Acá, a diferencia de lo que es la cara dorsal, tenemos que la grasa es más ancha. A veces 15 milímetros o 18 milímetros es gruesa. Y también podemos tener patologías como celulitis, cuerpos extraños a veces, espina de coco, a veces podemos tener fibromas, vamos a ver esa es la parte patológica, pero es importante poder diferenciar esta capa adiposa gruesa. Otro reparo óseo es la tuberosidad del calcáneo, que es justamente donde se inserta la fascia plantar, que es la famosa fascitis plantar. Bueno, la tuberosidad del calcáneo tenemos que saber que existe y que se inserta ahí la fascia plantar. El músculo flexor corto, por debajo de la fascia plantar y bien pegado a la fascia plantar, vamos a encontrar una estructura tendinosa que también se va a insertar en la tuberosidad del calcáneo por debajo de lo que es la fascia plantar. Podemos tener también una tendinosis de los flexores del pie. Vamos a discriminar también. Hay un tendón que no siempre la fascitis plantar. A veces hay una tendinosis del flexor corto del pie. También puede haber. Y el hueso calcáneo que tiene que estar bien regular. También podemos tener osteopatías, irregularidades a ese nivel. También podemos ver. Y aquí está otra vez el músculo que le estaba hablando, el cuadrado plantar, que está por debajo de lo que son los flexores. Y también es un músculo que se lesiona muy frecuentemente en bailarinas. Cuando se hacen muchas puntas de pie, hay una contractura excesiva de esos músculos y hacen que pueda tener una rotura a ese nivel. A mí me tocó ver ya 2 veces en bailarinas entre 3 a 15 años con rotura del cuadrado plantar. Entonces, para tener en cuenta que no todo en la cara plantar es fascitis plantar y terminó todo. Tenemos músculos, tenemos 2 músculos potentes que son el flexor corto de los dedos y el cuadrado plantar. Podemos tener tendinosis, podemos tener tendinosis. Podemos tener endesitis, podemos tener endesitis. Y podemos tener osteopatía a nivel de la cara plantar, podemos tener osteopatía.
Y aquí se ve lo que es la inserción de la fascia plantar a nivel del calcáneo y la almohadilla, que son cosas que tenemos que diferenciar. Hacemos siempre el corte longitudinal para identificar primero nuestro reparo óseo y posteriormente recorremos a esa fascia plantar por toda la extensión hasta llegar al antepié prácticamente. El corte longitudinal y transversal y discriminando las musculaturas que están por debajo. Y la fascitis, hablando ya un poco de la patología más frecuente, es un cambio estructural de la fascia plantar. La fascia plantar es un tendón. El tendón ya saben, pero no me voy a cansar de repetir: patrón fibrilar, anecoico, hiperecoico, fibras paralelas, presencia de anisotropía. Entonces, y esta fascia plantar no debe medir más de 4 milímetros. Y en la fascitis plantar generalmente hay un engrosamiento y un cambio estructural en los primeros 20 milímetros, desde la inserción hasta 20 milímetros, ya entrando hacia el medio pie, se puede encontrar una fascitis plantar muy característica. Con los cambios estructurales, a veces hay calcificaciones, a veces hay roturas, a veces hay fibrosis. Y antes, como no existía la ecografía, estas fascitis plantar evolucionaban tanto que llegaban a calcificaciones extremas, que a la hora de hacer su radiografía parecía como un hueso crecido, como le decían. Entonces el espolón calcáneo quedó ahí, famoso espolón calcáneo que desde mucho tiempo se decía. Pero el espolón calcáneo no es más que otra cosa que la calcificación extrema de la fascia plantar. Y que actualmente no llega al punto de una calcificación porque se están haciendo últimamente muchas ecografías de la planta del pie y se detectan muy precozmente esas calcificaciones. Y ya se pueden hacer tratamientos de ondas de choque, lavados cálcicos, una serie de cosas ya, pero con mucha antelación a la calcificación extrema. Discriminar siempre almohadilla, grasa, fascia plantar, tuberosidad del calcáneo y las estructuras musculares de los flexores y del cuadrado plantar. Otra vez, un poco más hacia el medio pie, la fascia plantar, el flexor corto y el cuadrado plantar. Se identifican perfectamente. Y luego, ya entrando en lo que es el medio pie, y entre el medio pie y el antepié, ya empieza a verse los flexores, los tendones de los flexores cortos, que van penetrando cada uno a su dedo. Y ahí se une con el flexor largo de los dedos, que ya viene de lo que es la cara interna del tobillo, en el canal tarsal. En el canal tarsal, ¿quién teníamos? A ver, Marta, ¿te acordás canal tarsal? Me pegaste. Bueno, bueno, el canal tarsal. El tendón que está más cerca del hueso, tendón tibial posterior. El otro tendón que está bien pegado al tendón tibial posterior, flexor largo de los dedos. Flexor largo de los dedos. Bueno, y ese flexor largo de los dedos, en ese momento es un tendón simplemente, que va a pasar bien pegado al tendón tibial posterior. Da la vuelta, penetra en el pie, en la parte de la plantar, y se une con estos flexores cortos. Y esa unión de flexores largos con los flexores cortos se da a nivel de la línea de Lisfranc. Por eso es importante también la línea de Lisfranc, porque es un punto
que nosotros vamos a tomar para la unión del flexor largo con el flexor corto. ¿Y qué pasa en esa unión? Tiene vaina tendinosa. Y ahí se van juntitos los dos, se van el corto y el largo a cada dedo. Y al tener vaina, ¿qué patología podemos ver? Tenosinovitis de los dedos. Y eso se ve a nivel cuando se aprecia mejor esa vaina, es a nivel de la articulación metatarsofalángica. Es famoso en la parte de los dedos hacia adelante, que te dicen algunas mujeres que usan muchos tacos altos. No sé, doctor, pero me duele acá, me duele. Y todo el día está con tacos altos. Y vos le revisás cada dedo, cada aparato flexor y encontrás unas tenosinovitis enormes ahí. Y esa es la causa de su dolor. Es cuando se une el flexor corto y el largo a nivel de la línea del Lisfranc y van penetrando hasta el final en cada dedo. ¿Puede haber tenosinovitis? Puede haber tenosinovitis. Entonces, aparte de la fascia plantar que siempre ponen, hay tenosinovitis y es muy frecuente. Y después tenemos que hacer la exploración. O sea, todo eso que estaba diciendo, hacemos la exploración a cada dedo. Y vemos el tendón que va hasta el final, tanto en corte longitudinal como transversal, y luego pidiendo al paciente que haga su flexión y extensión de los dedos. Una vez que vimos todo eso, también miramos las articulaciones que son más evidentes en la cara plantar, que es las metatarsofalángicas y las articulaciones interfalángea proximal y distal. Entonces ahí completamos todo lo que es exploración de la cara plantar. No es solamente fascia plantar. Cada dedo tiene su tendón flexor, largo y corto, y se estudia a todo lo largo. Pero no termina todo ahí. Después tenemos la parte interdigital. Plantar interdigital. Esa es la exploración plantar interdigital. ¿Por qué? Porque hay paquetes vasculonerviosos que van a penetrar en cada espacio interdigital. Y hay una patología muy frecuente que es el neuroma de Morton. Vamos a ver también mañana en lo que es el neuroma de Morton con respecto a los paquetes vasculonerviosos. Y es una patología, no es frecuentísima, pero se puede llegar a ver en pacientes que tienen deformidades de las cabezas metatarsianas. Y esas deformidades hacen que haya un aplastamiento nervioso y que posteriormente formen algún neuroma, como una bolita que está saliendo de un nervio. Eso vamos a ver mañana. Pero también se buscan esas patologías a nivel de los espacios interdigitales, que son 4. Entonces, en la parte plantar, recorremos los tendones también, siempre pidiendo que haga la flexión y extensión para ver en dinámico si no hay alguna rotura parcial, total, también se puede hacer esa discriminación. Los tendones también en corte transversal para ver si las vainas están ocupadas. Y bueno, cortito, pero bien los puntos que tienen que dominar del pie. Y no se van a perder después para ver la parte patológica, que hay varias cosas que podemos identificar, que no solamente es fascitis plantar, las lesiones del pie. ¿Alguna pregunta? ¿Experiencia? ¿Duda? Tenemos que tener un buen traductor ahí. De una alta frecuencia. Sí. 12, 14, lo ideal. Porque es Pero muy superficial. después yo le voy a mostrar con el chinito, con un traductor que no tiene mucho. ¿Te acuerdas del chinito, Marta? Que Sí, estaba me jugando acuerdo. muñeca.
Sí, sí. Bueno, con ese y todo se puede hacer pie. Y yo les voy a mostrar las técnicas. Por eso es importante los reparos óseos en pie. Nuestros reparos óseos nos va a hacer, con un traductor de 10, vamos a hacer, no sé, los mejores estudios. ¿Por qué? Nosotros nos valemos de los reparos. Nosotros no somos solamente ecografistas. No, somos anatomistas y vamos a tocar un dedo con el otro. Acá hay uno, acá está el tendón, acá. Y vamos a hacer, pero bastante buenos estudios. No se vayan no tengo el equipo, no puedo hacer. No, se puede. Edgar, Jerónimo, ¿qué tal? Romina, Luis. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo le va? Hola, hola. Acá ¿Qué les manejando. pareció interesante, difícil, más o menos? ¿Se puede? Sí, se puede. Solamente que hay que ser más minucioso, parece en pie que en mano, ¿eh? Y sí, un poco sí, pero ya te digo, Luis, son los reparos óseos del pie nos van a hacer ecografía con los ojos cerrados. Ah, Hasta ese punto, digo, porque tan constantes son los reparos óseos que nos va a ayudar para hacer con los ojos cerrados una ecografía de pie. Con semiología nos vamos a dar cuenta que está pasando. A veces me voy y le aprieto así la articulación astrágalo navicular, pero grita de dolor. Vos pones el traductor, ves cápsula distendida, ligamento distendido. Le hiciste el diagnóstico. Te vas a la articulación metatarsofalángica de tal dedo. Le tocas, le apretás, salta de dolor, le pones, ves eso. Sinovitis con distensión ligamentaria. Y a veces ves irregularidades óseas en los extremos, una osteopatía, una artrosis de larga data, pero duele. Y son puntos clave nomás que tenemos que manejar. Y bueno, chicos, si no hay alguna otra pregunta, Gracias, profe. Buenas mañana, noches. mañana nos encontramos a las 20 horas y vamos a completar esta clase con las patologías más frecuentes. Excelente, profe. Dale, señores. Gracias, profe. Buenas noches a Nos todos. vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches para gracias. todos. Hasta mañana. Gracias. Mañana. Hasta mañana.